Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, hoy vamos a ver lo que es el lienzo del negocio. Seguimos dentro de la planificación financiera y hay diferentes métodos de poder realizar una planificación financiera. El que hoy les voy a mostrar es el denominado Canvas o también denominado lienzo del negocio. Em, Cuando nosotros estamos haciendo una planificación financiera, es decir, tenemos que ver el todo como tal. Es decir, tenemos que conocer a la empresa desde los objetivos, misión, visión, dónde queremos llegar, qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer. Y para eso se ha desarrollado el lienzo del modelo de negocios, ¿no? Es interesante porque aquí vamos a ver varios aspectos que forman parte justamente de una empresa como tal. Entonces, vamos a empezar de algo que es muy importante. Cuando nosotros empezamos una empresa, lo primero que deberíamos ver es el segmento de mercado. ¿Sí? Yo voy a ir anotando por aquí y luego vamos a ir llenando este cuadro también. Es decir, cuando nosotros vamos a iniciar una empresa, lo que deberíamos hacer primero es ver a dónde queremos llegar, quién va a ser nuestro cliente o los clientes a los cuales queremos llegar con el producto que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver ese segmento de mercado como un primer paso y posteriormente a ello lo que tenemos que ver es una propuesta de valor. Es decir, si yo quiero llegar a un mercado en específico, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces, seguramente voy a necesitar una propuesta que me ayude a llegar a este segmento de mercado como tal. Una vez que tenemos un segmento de mercado, ya tenemos nuestra propuesta de valor, ahora ahí tenemos que ver ciertos canales. Uno de los canales va a ser la relación con los clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a tener que tener una relación con clientes. Y ahí tenemos que ver cómo va a ser nuestra relación con clientes. Va a ser de manera directa, indirecta, es decir, cómo nos vamos a relacionar todo el tiempo con esos clientes que tenemos ahí, ¿no? Se supone que tenemos que llegar de esa manera hasta aquí y el canal que vamos a utilizar para eso es justamente esa relación con los clientes. Cuando tenemos esa relación con los clientes, si va a ser directa o indirecta, ahí vamos a ver, como les decía, también el tema de los canales. ¿Qué canal vamos a utilizar? Es decir, vamos a hacer algún tipo de marketing, vamos a, qué sé yo, va a ser algo directo, vamos a tener tiendas y vamos a estar face to face, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver cuál va a ser el canal por el cual nosotros nos vamos a relacionar con estos clientes. O sea, mi propuesta, cómo se relaciona con ese segmento de mercado, a través de qué canal y cuál va a ser esa relación que yo voy a tener con ese segmento de mercado. Entonces vamos armando de a poco ese lienzo que va a considerar muchos aspectos que posiblemente algunas veces no vemos en las empresas, pero la idea de hacer este tipo de lienzo de negocio es llegar a todos los niveles, ¿no? Es decir, ver todas las variables que pueden intervenir, tanto internas como externas, para la creación de una empresa como tal y para la planificación financiera que queremos dar. Una vez que tenemos el segmento de mercado, tenemos nuestra propuesta de valor, sabemos cómo nos vamos a relacionar con los clientes y sabemos cuál va a ser el canal justamente, tenemos que determinar cuáles van a ser nuestras asociaciones clave, ¿no? Es importante que nosotros sepamos con quiénes vamos a asociarnos como para poder justamente cubrir todas las necesidades de ese cliente que tenemos. Naciones clave. ¿Sí? Y una vez que tenemos estas asociaciones clave, tenemos que ver las acciones clave, es decir, las actitudes que vamos a demostrar nosotros para poder llegar justamente y cumplir con el objetivo que tenemos como empresa.
¿no? Ya en el ejemplo me van a comprender un poquito mejor de qué se trata esto, pero tenemos que saber cuáles van a ser esas acciones clave, ¿sí? Que más que todo son ciertas actitudes que vamos a tener nosotros en la empresa que estamos desarrollando como tal. Después, bueno, ya tenemos nuestras asociaciones clave, tenemos nuestras acciones clave y seguramente eso nos demandará ciertos recursos, recursos clave también. Y bueno, es obvio saber que cuando hablamos de recursos, no solamente nos estamos refiriendo a recursos económicos, ¿sí? Sino todo tipo de recursos, materiales, humanos, ¿no? O sea, todos los recursos clave que nosotros vamos a utilizar para poder cumplir con esa propuesta de valor y además cubrir las necesidades de ese segmento de mercado que habíamos determinado anteriormente, ¿no? Entonces, la idea es ir armando de a poco esos cuadros y finalmente, no, bueno, no finalmente, sino que vamos a analizar también lo que corresponde a las fuentes de financiamiento, ¿sí? Es decir, de dónde yo voy a conseguir mis recursos. ¿Quién me va a financiar? ¿Es un aporte propio? ¿Es un aporte de terceros? ¿Voy a estar asociado? ¿Voy a tener socios como tal? ¿Cuánto va a ser la aportación? ¿Qué tipo de financiamiento voy a buscar? ¿Cómo voy a apalancar? ¿No? O sea, todo lo que está relacionado al financiamiento es aquí donde yo debo determinar. Posteriormente, una vez que tengamos este, permítame un ratito, este tema de las fuentes de financiamiento. Vamos a arreglar estos cuadros. Ahora sí. ¿No? Lo que yo debo ver es la estructura de costos, ¿no? Muchas veces nos lanzamos al mercado, ¿no? Sin tener esa estructura de costeo que vamos a utilizar para ese negocio como tal, ¿no? Entonces, yo, si quiero hacer una propuesta de valor, cual sea fuera el negocio, ¿no? Primero lo que debo hacer es identificar a mis clientes, es decir, mi segmentación del mercado. A partir de eso, tener una propuesta de valor. Y ya saben, las propuestas de valor pueden ser varias. Una puede ser para satisfacer una necesidad, otra puede ser para dar una experiencia, ¿no? Entonces, hay diferentes o voy a crear algo nuevo, ¿no? O algo novedoso, entonces por ahí yo tengo que ver cuál va a ser esa propuesta de valor que va a cubrir este segmento del mercado como tal. Voy a relacionarme, voy a ver los canales, voy a determinar mis asociaciones clave, es decir, con quiénes yo me voy a asociar. ¿Qué tal si yo me puedo asociar con ciertos clientes, me puedo asociar con otras empresas relacionadas, ¿no? Para poder cubrir ciertas huecas que los otros no cubran. Entonces ahí, cuando yo determino esas asociaciones clave, debo determinar qué acciones clave voy a tomar, ¿sí? Que son las actitudes con las cuales voy a trabajar y posteriormente ver los recursos clave. Cuando vemos, bueno, una vez que ya tengo diseñado mi modelo, lo que debería hacer es ver, ¿sí? El tema del financiamiento como tal, ¿sí? ¿Cómo me voy a financiar? ¿No? Y a partir de eso, la estructura de costos. O puedo hacer primero mi estructura de costos para ver después cómo me voy a financiar. Y con eso estaría cubriendo todo lo que es el lienzo del negocio como tal. ¿Sí? Son actividades que debo desarrollar previas, pero que debo tener muy en claro como para poder encarar el negocio que tengo planificado como tal, ¿no? Entonces, algunos me dirán, ¿cuál es el orden, ¿no? Normalmente yo el orden que le doy, digamos, para mí sería el uno, ¿sí? Esta sería mi acción uno. Vamos a rayar con esto. Esta sería mi acción número uno. Luego debería ver la propuesta del valor. Luego yo debería ver esos canales con los cuales me voy a comunicar con mis clientes, ¿no? Luego, ¿cuál va a ser esa mi relación con los clientes, ¿no? Ahí vamos a ver si es que va a ser directa, indirecta, va a ser cara a cara, ¿no? Entonces ahí vamos a ver esas relaciones que vamos a tener con los clientes.
Debería ver cuáles van a ser mis fuentes de financiamiento. Yo lo vería así. Es decir, si tengo una propuesta de valor y para llegar con estos canales a mi segmento de mercado, ¿de dónde voy a conseguir el dinero? ¿No? Si va a ser fuente propia, externa o demás. Una vez que yo tengo determinado todo esto, sí, pues seguramente buscaré socios y demás si es que es caro el negocio. Debería ver mis recursos clave, es decir, qué es lo que me caracteriza que los otros no puedan tener para después determinar mis acciones clave y a partir de esto mis asociaciones clave, ¿no? Y por último, una vez que ya tengo mis asociaciones y todos los aspectos, pues debería ser mi estructura de costeo como tal, como para poder encarar posteriormente mi negocio, ¿no? Entonces, esos son algunos pasos que debería seguir con lo que es el tema del lienzo del negocio, ¿no? Y algo que tal vez es bueno aclararlo, esto se basa un poquito más en emociones. ¿Sí? Esto se basa un poquito más en emociones. Sin embargo, esta parte de aquí tiene que ser más lógico. Es decir, yo aquí debo determinar lo real, lo que realmente, o lo más razonable, que va a funcionar en mi negocio como tal, ¿no? Porque al final mi fuente de financiamiento, ¿por qué se dice emociones? Porque dependerá. O sea, yo puedo decir, no, yo quiero empezar solo mi negocio, no quiero ningún socio y lo voy a comenzar así. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a diseñar todo y empiezo a invertir mi dinero, pero ¿qué tal si no cuento con todo el dinero? Entonces ahí por eso voy haciendo mis asociaciones clave para ver luego mi estructura de costos. Y aquí es más lógico, porque aquí yo debo determinar qué es lo que realmente o cuánto es lo que realmente yo necesito para cubrir toda esta, eh, estas actividades que tengo en mi planificación como tal. Vamos a poner un pequeño ejemplo y vamos a citar a la empresa Lego, lo que todos conocen. Es el tema de juegos de niños con los que se va armando como Rastis, que lo llamábamos, ¿no? Y vamos a ver cómo van haciendo cada una de estas cosas. Por ejemplo, su segmento del mercado. Vamos a pensar a quién quiere llegar Lego. ¿Será que quiere llegar al papá? ¿Será que quiere llegar a la mamá? ¿O será que quiere llegar a los niños? ¿No? Nuevamente esto va a llegar a los niños, pero también va a tener una cierta influencia con el que va a comprar, porque obviamente el que va a comprar es el papá o la mamá, ¿no? Entonces, su primer segmento de mercado para Lego va a ser justamente los niños. ¿Sí? Los niños. Pero indirectamente va a trabajar también con los padres. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo muestro un juguete, ¿sí? A los niños, bueno, los niños pueden enamorar del juguete como tal, pero si yo le digo al padre que este juguete le va a ayudar en el pensamiento lógico, porque a la creatividad, porque va a tener que destruir y después armar cualquier pieza de acuerdo a la creatividad del niño, a la imaginación y demás. Entonces, yo vendo el producto, ¿sí? A los padres para los niños. El niño va a ver que con esas fichas, esas piezas, puede armar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, también, y además tiene colores llamativos y todo lo demás que va a hacer que justamente los niños quieran ese producto, pero además vamos a influir en los padres para que compren el producto, ¿no? Entonces por ahí ya tenemos nuestro segmento de mercado. Nuestro juguete es directamente para los niños, pero vamos a influenciar un poquito a los que van a pagar por ese, eh, por ese producto como tal. Ahora, entonces, ¿cuál es la propuesta del valor? Lo que Lego va a hacer es ampliar, o sea, de alguna manera, porque ya luego lo conocemos todos, está ahí, pero ¿qué hace para seguir en el mercado? ¿Qué hace para que le sigan comprando los productos? Entonces, lo que va a hacer es, va a aumentar una gama de kits, por ejemplo, herramientas, herramientas nuevas para el armado de nuevos diseños, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es decir, yo voy y vendo directamente las piecitas Lego, pero a partir de eso yo puedo tener una propuesta de valor, es decir, algo
que me diferencie de los demás productos que también pueden tener la consigna Lego. Entonces, ¿qué puede hacer? Yo puedo ampliar mis herramientas para poder hacer el armado como tal. No sé si les ha pasado alguna vez esas piecitas, o sea, cuando las unes ya no las puedes separar, tienes que meter la uña y demás. Entonces, ¿qué tal si yo agarro una especie de palita, ¿no? Que simplemente meta entre la unión de las dos piezas y como una palanquita, pues pueda separar las piezas como tal, ¿no? Entonces, por ahí la propuesta de valor va a ser ese algo que va a diferenciar a los otros productos, ¿no? Del Lego como tal. Y obviamente esto lo van a poder exhibir, lo van a diseñar, lo van a mostrar en los diseños como tal, ¿no? Como para poder también llegar justamente a ese segmento de mercado que quieren. ¿Cuáles van a ser los canales, ¿no? ¿Cómo llego a este mi segmento del mercado? Entonces, normalmente, hoy en día, vamos a utilizar la web, ¿sí? No vamos a dejar de lado otros canales, por ejemplo, como la televisión, ¿sí? Como la televisión, pero tenemos que, bueno, si fuésemos Lego, tenemos que ser muy eficientes en el momento de transmitir justamente esa propuesta de valor que tenemos a nuestro segmento. En la web es un poco más fácil, ¿por qué? Porque yo puedo ir direccionando o segmentando fácilmente a quiénes va a llegar mi información, ¿no? Mientras que en la televisión, pues va a llegar a todos. Sin embargo, hay que ver que ahora ya tenemos más limitantes, ¿no? Hoy en día creo que ya los canales abiertos no se ven mucho, ¿no? Casi todos tienen cable, en su mayoría, porque las nuevas televisiones tampoco ya tienen esa facilidad de poder ver canales de aire, ¿no? O muchas televisiones ya no las tienen. Entonces, por ahí, nuestro potencial seguramente va a ser esos canales web, ¿no? Y cuando hablamos de canales web, pues obviamente nos estamos refiriendo a todo lo que es las redes como tal, ¿no? Primero, vamos a tener una página web, seguramente donde vamos a poder ver el catálogo de productos, vamos a entrar a las redes sociales como Facebook, ¿no? En algún caso, inclusive hoy en día tal vez se puede meter por TikTok, ¿no? Entonces puede haber diferentes canales por los cuales nosotros podamos llegar justamente a mostrar esta propuesta de valor a nuestros segmentos de mercado como tal, ¿no? Entonces, por ahí vamos a diferenciar lo que es para niños, padres, porque obviamente si yo digo web, posiblemente los niños no tengan acceso a esto, ¿sí? No tengan acceso a la red. Pero entonces vamos a atacar justamente a quienes, a los padres como tal, para que puedan comprar el producto, ¿no? Y ellos mostrarán a los niños y demás, ¿no? Entonces hay que ver ciertas estrategias que nos pueden hacer llegar justamente a ese segmento de mercado que teníamos. Ahora, ¿cuál va a ser esa relación que yo voy a tener con los clientes, ¿no? Lo que yo debería ver es, todos conocemos Lego, ¿sí? Todos hemos jugado alguna vez con Lego. Ahora, lo que estoy implementando son nuevas herramientas, ¿no? Que me permitan un armado más fácil, tal vez algunas plantillas para que muestren cómo pueden armar ciertas figuras y demás. ¿Sí? Pero ahora yo tengo que ver, ¿no? El lugar a una larga cola de clientes que pueden estar interesados justamente en ese contenido especializado. Buscan ciertas alternativas. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer que esos mis clientes, pues, se relacionen con mi producto como tal, ¿no? ¿Qué tal? Yo saco mis nuevas herramientas, ya sé quiénes me van a comprar, sé por dónde lo voy a promocionar y tal vez pueda hacer una promoción, una especie de competencia, digamos, ¿no? Una competencia para ver quiénes tienen esa alta capacidad de poder crear nuevos productos, ¿no? O nuevas alternativas y que requieran también ciertas herramientas que no son las convencionales, ¿no? Entonces yo puedo poner una competencia de armado de Legos, ¿no? De alguna figura como tal, y a los ganadores pues puedo dar algún servicio o regalar algunos productos como tal, ¿no? Entonces por ahí esa puede ser mi relación con los clientes. Ahora, una vez que yo venda el producto, yo debería tener también la relación con los clientes en el sentido de, bueno, me compraste el producto, sí, me compraste el producto, pero ahora, ¿qué soporte yo te doy? ¿Sí? ¿Qué pasa si las piezas no están completas?
¿sí? O si se rompe, o si la herramienta no funciona, qué sé yo. Cualquier cosa que pueda pasar, yo tendría que tener esa relación con el cliente, por ejemplo, una atención al cliente, en la cual se puede hacer ciertos reclamos, se puede ir a mostrar el producto, se puede intercambiarlo, ¿no? Entonces, yo debería ver todos esos aspectos que me ayudan a mejorar esa relación con el cliente, pero que además el cliente se sienta satisfecho con el producto que le estoy entregando. Una vez que he determinado todo esto, pues ahí debo ver las fuentes de financiamiento como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Normalmente el objetivo de cualquier empresa es generar ciertos recursos, ¿no? Habrá empresas que quieren generar grandes cantidades de recursos, otras un poco más pequeñas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Lego no son artículos tan caros, ¿sí? A comparación de otros productos, pero su venta debe ser masiva, ¿no? Entonces, posiblemente su fuente de financiamiento directa sea a partir de los ingresos que perciba por la venta de sus productos, ¿no? Serán poco, o sea, lo que percibe, pero tiene una venta masiva, o sea, venden porque venden mucho, muchas cantidades, entonces a grandes cantidades se va acumulando el dinero como tal, entonces esto mismo puede crear la fuente de ingreso, ¿no? Porque pensemos que si yo tengo ese buen producto, tengo las herramientas necesarias, pues esto inclusive puede llevar a una, no en el sentido malo de la palabra, sino una adicción valiosa hacia la adquisición de este producto como tal, ¿no? Entonces, por ahí puede ser una fuente de ingreso interesante. ¿Sí? ¿Qué tal si yo soy el que va a comercializar el tema de Legos? ¿Sí? Pero no tengo los recursos necesarios o suficientes para poder encarar. Entonces ahí yo debería ver, primero, recursos particulares, ¿sí? O individuales, y tal vez tendría que ver algún tipo de sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para poder yo cubrir todo lo que requiero para hacer esto, ¿sí? Ampliar mis herramientas, ver el tema de competencias, ver mis canales, llegar a mi segmento de mercado, ¿no? A través de ciertos ingresos. Entonces, a partir de eso, voy a ver esos recursos claves como tal. Y yo debería ver, a esto no son, ¿qué es lo que yo necesito para que todo esto funcione? ¿Sí? ¿Qué tal si yo, bueno, estoy diciendo que voy a llegar, voy a hacer competencia, voy a vender de manera masiva y demás, pero no tengo cierta logística que me sirve para poder cumplir justamente con las ventas que yo debo hacer a ese mi segmento de mercado? Que imagínense, yo necesito vender 10.000 unidades, pero mi capacidad productiva solamente es de 1.000 o 2.000, ¿sí? O de 5.000. Vámonos al caso de comercialización. Mi segmento de mercado me demanda, qué sé yo, 1.000 unidades como tal, 1.000 artículos como tal, pero yo no tengo esa capacidad de importar el producto o adquirirlo para luego revenderlo, ¿no? Entonces yo debería ver, por ejemplo, ahí el tema de la logística, que puede ser algo interesante para el mercadeo, por ejemplo, mercadeo de masas, ¿no? Sería ideal. O sea, ¿para qué yo me voy a ir a una venta minorista si yo puedo ser el mayorista como tal? Entonces, ¿qué tal si aquí mis ingresos son por ventas al por mayor? ¿Sí? Obviamente requeriré más capital como para poder estocarme. Necesitaré la logística para el mercadeo como tal, es decir, para poder yo traer el producto, pero también para poder distribuirlo como tal, ¿no? Entonces, por ahí ya tengo un recurso clave importante. Y luego yo debería ver mis acciones clave, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer todo esto, ¿sí? Voy a vender en masas, ¿ok? Pero ahora, ¿qué acciones clave necesito para cumplir esto? Por ejemplo, dentro del mismo tema de la logística, el embalaje, ¿sí? Es algo importante, o sea, ¿cómo voy a embalar mis productos? Voy a tener las cajas, voy a tener en bolsas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo voy a utilizar para poder entregar justamente esos kits de productos, ¿no? A mi segmento de mercado como tal, ¿no? Vayamos al caso. ¿Qué tal si yo quiero hacer el mercadeo de masas? ¿Sí? Mi segmento de mercado ya no van a ser los niños o los padres, sino que van a ser los comerciantes minoristas.
¿sí? Ya cambia la figura, si se dan cuenta. O sea, yo ya no voy a buscar que me compre el niño, sino voy a buscar que me compre el comerciante minorista, que obviamente está relacionado con juguetería, ¿no? Entonces ahí ya no vería el tema de web, puede ser TV, puede ser el face to face, ¿no? El cara a cara, puede ser también en el cual yo voy a ir a promocionar mi producto. Hoy he visto mucho en TikTok que hacen ventas, sí, mucho, ¿no? Muchísimo, entonces por ahí puede ser una alternativa hoy en día, ¿sí? ¿Y cuál va a ser esa relación con los clientes? Bueno, entonces no puede ser una competencia, sino pueden ser ciertos beneficios, por ejemplo, ¿no? Es decir, si tú me compras cierta cantidad de productos, entonces tú vas a ser acreedor a ciertos, por ejemplo, descuentos, ¿no? O bonos extra, ¿no? Entonces por ahí ya puedo ver el tema de la relación con mis clientes. ¿A partir de qué? Lego distribuidor mayorista, ¿no? Entonces por ahí cambia un poquito la figura. Se dan cuenta, lo que pasa es que no siempre va a ser la misma técnica dependiendo a lo que queremos llegar, qué queremos hacer con el negocio, ¿no? Entonces, como ven, con este nuevo objetivo, pues cambia ciertos canales ciertas partes del lienzo de negocio que teníamos, ¿no? Sigamos con el mismo ejemplo, ¿no? Aquí vamos a ver el tema de embalaje, el tema de distribución, ¿sí? Y por ahí algo que más que se nos puede estar olvidando, acciones clave que nos van a servir para llegar a esto, ¿sí? Para poder cubrir todo esto. Asociaciones clave. ¿Con quiénes podemos asociarnos para para ver que nuestro negocio sea rentable, ¿no? ¿Con quiénes yo me voy a asociar? Y esto es interesante. Por ejemplo, los mismos clientes podría asociarme con los clientes de manera indirecta. Por ejemplo, ¿sí? Yo puedo sacar una como publicidad para decir, todos los que armen sus figuras Lego pueden subir a las redes sociales y etiquetarnos a la empresa distribuidora mayorista Lego, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Y yo me estoy asociando con esos clientes, ¿sí? Con esos clientes clave. ¿Por qué? Porque ellos van a armar los productos, van a subir a la red y automáticamente ellos me están ayudando a promocionar mi producto, ¿sí? Entonces, puede ser una buena opción esa asociación clave. ¿Con quiénes más podría apoyarme? ¿Qué sé yo? Importadores de otros productos, ¿no? Ustedes saben, para traer un container, pues se requiere cierta cantidad de recursos, pero ¿qué tal si yo consigo alguna persona que quiera traer medio container y un otro container para poder importar los productos, ¿sí? O en el tema de la logística, de los camiones, del almacenaje, ¿no? Por ahí puedo asociarme con clientes, importadores, proveedores y demás, como para poder cumplir con esto que teníamos planificado por aquí. Y finalmente, una vez que ya tengo diseñado todo ello, ¿no? Lo que yo tengo que ver es ver el tema de los costos como tal, ¿no? Em, ¿Cuál va a ser esa estructura de costos que yo voy a utilizar? ¿No? Obviamente aquí yo tengo que ver todo como tal. ¿Cuánto me va a costar, ¿no? El tema de los canales, ¿sí? Porque obviamente no va a ser simplemente hacer una publicación ya, sino que seguramente voy a tener que promocionar mi publicación para que llegue hasta donde quiero que vean, ¿no es cierto? El tema de la propuesta, ¿cuánto me va a costar implementar esta propuesta de valor que tengo? Nuevas herramientas para el armado, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí voy a seguir poniendo para la propuesta, ¿no? ¿Cuál va a ser el costo que yo voy a seguir para poder cumplir con ello? ¿No? Después de los canales, a ver, ¿qué más? El tema de la logística y todo lo que conlleva al embalaje, distribución y demás, ¿no? Todas las actividades que voy a realizar. ¿Sí? Actividades y recursos, ¿no es cierto? Luego, yo tengo que analizar también qué costo voy a tener con estas asociaciones clave, ¿no? En algún momento les decía, ¿qué tal si hago intercambio de servicios? Tú me haces publicidad, ¿sí? En la televisión y yo a cambio te doy productos o lo que tú requieras, ¿no? Entonces, por ahí, ¿cuál es el costo que me va a demandar justamente esa actividad también, ¿no? La asociación clave como tal, ¿no? Aquí puede ser intercambio de servicios. Entonces,
Esto me va a permitir analizar de manera holística todo el negocio como tal. O sea, no solamente es yo tengo un emprendimiento, tengo un nuevo producto y lo voy a lanzar al mercado. Si no conozco mi segmento de mercado, ¿cómo puedo lanzar un producto nuevo? ¿Sí? Ahora, una vez que ya tengo mi segmento, correcto, muy bien, ahora ¿qué hago? ¿Cómo cuál va a ser mi canal con el cual yo voy a tener esa relación? ¿Sí? ¿Qué le voy a dar? O sea, ¿qué le voy a dar a ese cliente como para que me pueda comprar? Pero tiene que ser algo que no tengan los demás, ¿sí? Por ejemplo, estaba viendo la otra vez de la cascada, creo que era, decía, ¿no? O sea, nosotros no subimos el precio, ¿sí? Mientras que la otra marca, digamos, Coca-Cola, Pepsi, está un peso, 2 pesos más, ¿no? Lo que hace Coca-Cola creo que es, o la cascada dice, bueno, nosotros no subimos el precio, nos mantenemos, ¿no? Es una manera de tener esa relación con los clientes para poder ganar mercado como tal, ¿no? Y después el tema de la distribución, ustedes saben cómo más o menos distribuyen esos productos, qué asociaciones claves tendrán, quién sabe, yo voy a la televisión y les dejo productos que tengo, ¿sí? Entonces, me ayudan con la publicidad y yo al final les doy productos o, no sé, tienen un campeonato y les voy a dar los trofeos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ahí puedo hacer ciertas asociaciones que me va a tomar un costo, pero obviamente no va a ser tan alto como el que yo pagaría en el medio de comunicación, ¿no? Dado el ejemplo que les estoy explicando ahora, ¿no? Entonces, por ahí, este modelo de negocios nos puede servir justamente para poder diseñar de una manera correcta. Ahora, ¿cuál es el trabajo que tienen que hacer ustedes, ¿no? De cualquier negocio, sea el negocio que están llevando a cabo, alguna idea que tengan de negocio ustedes, o agarran y me hacen de Coca-Cola, qué sé yo, ¿sí? De algo que ya está conocido, que está en el mercado, que no es de ustedes, pero quiero que me armen este lienzo del negocio como tal, ¿no? Entonces van a tener que ver cuál es el segmento de mercado, cuál es la propuesta de valor, los canales, la relación y todo lo demás, ¿no? Para ver qué tal, o sea, cómo funciona y para que vean que es algo intuitivo, es fácil de realizarlo, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que van a desarrollar ustedes como práctica de esta planificación financiera, que es el lienzo del modelo de negocio como tal. Bueno, jóvenes, eso es todo por la clase de hoy. Gracias por su atención y nos vemos hasta una siguiente oportunidad.